En el Consejo de Bogotá se prendió la polémica. El concejal Daniel Briceño lanzó duras críticas contra el sistema de medios públicos, asegurando que bajo la dirección de Holman Morris se ha convertido en la cuna de explotación en Colombia. Briceño recordó las múltiples denuncias por censura y acoso laboral que han rodeado a la entidad y señaló que a sus trabajadores solo les queda la total devoción por el emperador. ¿Qué hay detrás de estas acusaciones y cómo impactan en la confianza hacia los medios públicos de la capital? Bienvenidos a MG Noticias. Esta es una nota de infobae.com. Daniel Briceño aseguró que la cuna de la explotación en Colombia es dirigida por Holman Morris. Les toca total devoción por el emperador. El concejal se despachó en contra del sistema de medios públicos y recordó las reiteradas denuncias por censura y acoso laboral en contra de la entidad. Los comentarios del concejal de Bogotá, Daniel Briceño, sobre la intervención del Ministerio de Trabajo al reconocido restaurante Andrés de C. llegaron a generar cuestionamientos al sector del que él hace parte. No obstante, el cabildante se defendió con un dardo contundente al sector afín al gobierno nacional y a una de las personas que más emociones genera, incluso en los mismos sectores petristas. A través de la red social X, el miembro del Centro Democrático cuestionó en primer lugar, la rapidez con la que el ministro Antonio Sanguino atendió las denuncias en contra del restaurante, mientras que ignora las acusaciones en contra del representante David Racero por presuntamente tener un negocio de frutas y verduras a su nombre. Según el concejal, en dicho establecimiento se explota mujeres e incluso se usan miembros del equipo legislativo del congresista para resolver sus necesidades personales. A este mensaje, una usuaria de la red social respondió cuestionando la indignación promovida por el cabildante respecto al cierre del restaurante al que acusó de ser la cuna de la explotación laboral en Colombia. A este señalamiento al restaurante se le sumó una acusación directa al concejal y al sector que representa. Para el internauta, el uribismo prioriza el desarrollo empresarial de las grandes compañías mientras hace a un lado la dignidad y la vida de los trabajadores. El señor @Daniel Bricem está indignado porque cerraron a Andrés Carneres. Quizás no se ha enterado de que este restaurante es la cuna de la explotación laboral en Colombia y la negligencia. Así son, ponen por encima el empresariado que la vida y la dignidad humana, escribió la mujer. Briceño, aprovechando que la usuaria se declara en su perfil como defensora del proyecto político del presidente Petro, le respondió con contundencia con un señalamiento en contra de uno de los hombres que goza de mayor protección por parte de la Casa de Nariño. En ese sentido, el cabildante bogotano declaró que donde nace la explotación laboral en el país es en el sistema de medios públicos RTBC, dirigido por Holman Morris, uno de los alfiles más relevantes del gobierno nacional en cuanto a los medios de comunicación se refiere. Briceño justificó su posición en que los mismos trabajadores de esa cadena de medios alegan que son contratados bajo la modalidad de prestación de servicios por periodos que en muchas ocasiones no superan los 3 meses, lo que limita que se genere estabilidad laboral. A su vez, recordó los reiterados cuestionamientos que rodean la gestión de Morris en la entidad, así como las acusaciones en su contra que no han impedido que siga siendo uno de los mayores protegidos del inquilino de la Casa de Nariño. A los señalamientos sobre la modalidad de contratación de la entidad se le sumó que, según el concejal, los trabajadores deben rendir pleitesía al director de la cadena y hacer caso omiso a las acusaciones por acoso, maltrato y persecución mientras son víctimas de los mismos hechos por parte de Morris. La cuna de la explotación laboral en Colombia es RTBC. Contratos de 2 o 3 meses les toca total devoción por el emperador Morris. Sufrir acoso, persecución y maltrato. Sin embargo, como es amigo del presidente, todo mundo mira para otro lado, sentenció el cabildante. Y es que el clima laboral en el sistema de medios públicos es un tema
de amplios cuestionamientos por cuenta de reiteradas denuncias de censura y acoso laboral que fueron concentradas en un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIT divulgado en marzo de 2025. En su momento, Morris negó las acusaciones en su contra y las calificó de infundadas, por lo que para él pueden llegar a tener un trasfondo político fundamentado desde sectores contradictorios a la administración gubernamental. Bien, Briceño destroza a Holman Morris, cuna de la explotación en Colombia, RTBC. La doble moral, ¿cierto? Bueno, si les gustó el contenido de este video, ahí está, para que me regalen un me gusta, para que se suscriban y para que, bueno, dejen sus comentarios. Ahí la campanita, ¿no? Activen la campanita. Y pues bueno, y si pueden hacer aportes a este canal, ahí lo pueden hacer a través de mis cuentas Nequi, Avi, Plata, para seguir creciendo con este proyecto, este y otros proyectos que tengo en mente, que estoy preparando. Bueno, cuando los medios públicos, que deberían ser ejemplo de transparencia y pluralidad, son señalados de censura y maltrato laboral, el verdadero afectado no son solo los trabajadores, sino la ciudadanía. Porque sin confianza en los medios se pierde la voz crítica que necesita cualquier democracia. La pregunta es, ¿seguirá el debate en el terreno político o llegará el momento de rendir cuentas con hechos y no con discursos? Bueno, dejen sus comentarios. Excelente tarde de miércoles 10 de septiembre para todos.